El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales hablaremos de lo importante de cuidar de todos nuestros animales de compañía, no importa si son perros o son gatos. Si los tenemos en una misma familia hay que cuidarlos. Conoceremos la historia de Frida, una gatita que llega a la clínica veterinaria presentando problemas de insuficiencia renal. Y conoceremos a Candy, una perrita que aparentemente tiene una pseudogestación. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar conoceremos a Frida, una gatita de edad avanzada que desafortunadamente tiene problemas en vías renales. Conozcamos su historia y su tratamiento aquí en Clínica de Animales. Frida es la primera gatita que tenemos en la familia. Nunca habíamos tenido un gatito en la familia y eso que tenemos desde siempre, pero siempre han sido perros más bien, ¿no? Desde que mi papá era niño y así nos lo fue heredando y así hemos tenido. Pero a ella, cuando llegó, teníamos una casa con jardín y pues como que decíamos, podemos tener un gatito, creo que no es problema. Y coincidió con que un doctor, que en ese entonces es con el que nosotros íbamos, me comentó que le habían llegado gatitos que había encontrado abandonados en un parque, en una caja. Estaba la mamá de Frida y me parece que un hermanito o dos. Yo conocí a su mamá, a otro hermanito y a ella fue a la que fuimos a adoptar mi hermano Eduardo y yo. Pues llegamos ahí a verlos, ¿no? Y en cuanto la vimos, ella se levantó en dos patitas y nos empezó a maullar y dijimos ella. Mi papá me decía, mi papá que en paz descanse, y que ella era de mi papá, o sea, bueno, era su adoración, me decía que era mi hermana. Entonces mi mamá y la mamá de Frida. Entonces, Frida es mi hermana. Frida es una gatita ya de 21 años. Realmente ver gatitos de esta edad tan longevos es muy difícil en la práctica veterinaria. El promedio de vida de un gato es 10-12 años, aunque podemos ver más de 14-15 años, pero ya 21 años es muchísimo. En vida humana es un paciente de más de 100 años promedio. Entonces es una gatita que se presenta a nosotros que no está queriendo comer, que está inapetente, con cierta dificultad para respirar. Y le realizamos análisis de sangre. En los análisis de sangre lo que vimos es que padece de insuficiencia renal. Ya a estas edades es una insuficiencia renal crónica en la cual los riñones dejan de funcionar. Dejan de funcionar a tal grado que el organismo se empieza a intoxicar. Normalmente el riñón lo que nos ayuda es eliminar tóxicos, entre otros factores como hormonales que llega a provocar la eritropoyetina. Y esta gatita en particular, al no funcionar los riñones ya de manera adecuada, se intoxica. Al no tener la eritropoyetina que se produce a nivel de los riñones, se empieza con anemia. Y entonces empieza a haber toda una cascada de afecciones en su organismo que van deteriorando su calidad de vida. Le acercamos la comida, o sea, en realidad ella va y busca su alimento, busca su agua, pero ella es muy tranquila, o sea, así como la ves ahorita, ella duerme en una de las camas, tiene su cobijita y la mayor parte del tiempo ya está así acostadita, de repente ya cuando ves anda abajo, caminando por la sala, llega a la cocina, pero es súper fácil de cuidar. Yo lo recomiendo que tengan gatitos. La verdad es que sí, es muy bonito. Es un padecimiento muy común. Desgraciadamente la insuficiencia renal crónica se puede empezar a presentar desde los 8 años de edad, por lo cual tienen que visitar al veterinario para hacerle pruebas de sangre. Hay unas pruebas que ya me permiten valorar el funcionamiento del órgano hasta de un 50% de manera favorable. Es una prueba que se llama SMDA, que se puede ya realizar. Y esto nos puede indicar el funcionamiento de este órgano, ¿no? Esto nos permite el que nosotros podamos predecir antes de que se presente la enfermedad como tal y empezar a hacer uso de medicamentos y de alimento, que es lo que principalmente vamos a utilizar en ellos, para tratar de mantener esos riñones de la mejor calidad y función para que tengan mayor tiempo con una calidad de vida favorable. No sabes, para toda la familia, sí, Frida es la reina de la casa, digo, de los animalitos, la reina de la casa, ¿no? Porque pues sí pensamos que de alguna manera mi papá no la está cuidando y no la está dejando todavía para que nos acompañe, para que esté con nosotros. Entonces sí es así, ¿no? Nuestro tesoro, ¿no, Frida?
y pensar en el gran lazo que había y el gran amor que le tenía mi papá a ella y ella a mi papá, pues es así como que cuidarla más de lo que siempre le hemos hecho, ¿no? Súper consentida está. Recuerden, amigos, que si tenemos gatos como animales de compañía es muy importante vigilar su dieta, y a partir de que tienen 5 o 6 años de edad hay que estarlos llevando al médico veterinario para que les hagan revisiones periódicas y sobre todo detecten cómo se encuentra la salud de sus riñones para evitar que presenten problemas más adelante. Vamos a hacer una pausa y regresando seguiremos con esta historia aquí en Clínica de Animales. Traje a Frida para su hidratación. Frida tiene 21 años de edad, entonces ella tiene un padecimiento renal crónico. Es una gatita que se presenta con nosotros que no está queriendo comer, que está inapetente, con cierta dificultad para respirar. Y le realizamos análisis de sangre. En los análisis de sangre lo que vimos es que padece de insuficiencia renal. Ya a estas edades es una insuficiencia renal crónica en la cual los riñones dejan de funcionar. Dejan de funcionar a tal grado que el organismo se empieza a intoxicar. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros programas ingresando en nuestro canal en YouTube. En un momento regresaremos con la historia de Frida, pero antes conozcamos a Candy, una perrita que llega a la clínica veterinaria por sospechas de una pseudogestación. Conozcamos historia aquí en Clínica de Animales. Candy es la más chiquita de mis perritos. Ella tiene 4 años. Ella sí nació en la familia. O sea, ella ahí, la verdad es que sí fue una sorpresa. Fue ahí, nos dimos cuenta en el momento en el que estaba naciendo que venía. Entonces, pues bueno, su mamá ya no la tenemos. Hace un año falleció, Perdi, y Panchito sí. Entonces ella se quedó, vive con Panchito, que es su papá, con Mimi, y bueno, son varios, tengo varios. Pues el día de hoy traemos a Candy. La trajimos porque tiene un embarazo psicológico. El día de ayer la noté que estaba teniendo secreción en 2 de sus tetillitas y ahorita ya nos lo confirmó el doctor Alanis, que es psicológico. No presentó ningún otro cambio que yo pudiera notar más que lo que te comento. O sea, por eso la tuvimos que traer, pero ahorita ya revisándola es solo eso. Pues bueno, Candy es una perrita que la dueña nos reporta que está muy ansiosa, que está muy nerviosa, que ven que su glándula mamaria está aumentada de tamaño y ellos le apretaron y que salió como un liquidito. El celo de Candy fue hace 2 meses y en las perritas hay una afección que se llama pseudogestación o embarazo psicológico. Las perritas, de manera evolutiva, ya instintivamente, pueden llegar a tener estas afecciones que se llaman pseudogestaciones, en las cuales desarrollan un comportamiento materno sin que necesariamente estén gestantes. Incluso pueden desarrollar la glándula mamaria que empiece a presentar leche, incluso en que tienen eliminando leche. Y esto es un factor conductual porque hay muchos perros, o si son perros salvajes, por ejemplo en la jauría, se divide por niveles de dominancia de los perros. Ya está lo que es la perra alfa, está las perras, las beta, las gamma, las que van siendo en cuestión de jerarquía. Y cuando la perra alfa se embaraza, normalmente ciclan todas las mismas perras al mismo tiempo, se llama efecto hembra, por ejemplo. Y esto, cuando nacen los cachorros, permite que las perras que no se reprodujeron puedan incluso desarrollar leche y alimentar a los cachorros. Es por algo evolutivo que puede llegar a presentar. Entonces, ahorita en el caso de Candy, tiene esta pseudogestación, está produciendo leche, tiene comportamiento materno. Hay perras que pueden robarse muñecos, calcetines, zapatos, hacen nido y lo cuidan como si fueras un cachorro, pero es por algo instintivo hormonal que les está provocando que presenten esta leche, ¿no? Y es algo muy común que se puede presentar y que esto puede predisponer a quistes ováricos, puede llegar a provocar a futuro pues infecciones en el útero que se llama piómetra, a veces se ve relacionado con esto,
Y yo creo que una de las mejores maneras de evitar este tipo de situaciones pues, es esterilizarlas a tiempo, ¿no? Realmente no hay necesidad de que las perritas que tengan que cruzar alguna vez en su vida, se cree ese mito, yo creo que no es necesario. Al contrario, el esterilizar desde edad temprana nos ayuda a evitar pues, que haya camadas de perros que después acaben en la calle y que no tengan un hogar de manera adecuada. Y evitamos tumores de glándula mamaria, evitamos, por ejemplo, tumores de ovarios, quistes ováricos y una infección importante que se llama piómetra. Entonces, la esterilización a temprana edad evita este tipo de problema y les ayuda por mucho a las pacientes. Hay que esperarnos tantito porque ahorita la glándula mamaria está muy desarrollada. Algunas veces cuando las operamos en estas fases puede presentarse complicaciones como infecciones. Por la leche, que a través de la incisión quirúrgica que se realice puede haber cierta fuga de la leche hasta estos niveles. Y lo que tenemos que realizar es que pase un mes y en base a eso nosotros poderle esterilizar. Me da nervios, me da como pendiente siempre, porque finalmente es una cirugía. Entonces, anteriormente no se usaba mucho esto de estar esterilizando a los perros, ¿no? Como que es un tema más reciente que ya se ve de que lo tienes que hacer siempre. Entonces, pues lo tengo que hacer. Una esterilización normal, muy sencilla, quitar ovarios, quitar la matriz. Normalmente les va muy bien, afortunadamente. Que no se preocupe, que siempre estamos ahí para cuidarla, para quererla y que mi regalito preciado, pues la queremos muchísimo. Y bueno amigos, recuerden que si nuestra hembra presenta este tipo de pseudogestaciones, no significa que es porque tenga el deseo de ser mamá, simplemente está respondiendo a un estímulo hormonal. Y estas pseudogestaciones además pueden ser el primer síntoma de una enfermedad más grave que afecte la salud de nuestras hembras, como podría ser una piómetra o tumores en glándulas mamarias. Por ello, la mejor opción siempre será esterilizar a nuestras hembras, de preferencia antes de su primer celo. Pero ahora, ¿qué les parece si regresamos a la historia de Candy aquí en Clínica de Animales? Claro, ahorita pues bueno, ella tiene 21 años, ¿no? Pero el promedio común que vemos la enfermedad es a partir de los 8 o 10 años, ¿no? Esta enfermedad provoca hipertensión, puede provocar también fallas cardíacas y el chiste es cuando nosotros comúnmente la detectamos, cuando los signos clínicos ya se manifiestan, es cuando más del 70 al 75% del riñón ya no está funcionando bien. Entonces ya prácticamente nosotros vemos un paciente con un 25% del trabajo del riñón que hay que cuidarlo mucho. Si nosotros a una edad de 8 o 10 años hacemos estas pruebas que acabamos de platicar, detectamos que ya empieza a haber una falla renal, empezamos ya con medicamentos y alimentos especiales que nos van a dar más tiempo para que el paciente pueda ser más longevo. Aquí invariablemente, bueno, el caso de Frida tiene 21 años y es una gatita muy viejita, ¿no? Que gracias a Dios ha estado todo este tiempo con una muy buena calidad de vida con los dueños y que también gracias a sus cuidados pues ha mantenido hasta esta edad. Aunque sabemos que, bueno, ella su pronóstico ya es de reservado a malo, es disfrutarla muchísimo ahorita. Obviamente ayudándola con hidrataciones que vienen subcutáneas, a estarle ayudando con medicamentos, con el alimento, para que de esa manera nosotros logremos que tenga la mejor calidad de vida posible. Pero lo importante o el mensaje que tenemos que dar es a los gatos más jóvenes. Si nosotros queremos que nuestro gato viva más tiempo, hay que detectar estas enfermedades para que nosotros podamos actuar y poderles apoyar a ellos. Siempre, todo lo que puedan hacer por sus animalitos, por sus gatitos, lo hagan. Vale la pena, ella ha tenido que estar viniendo a revisiones, piquetes, inyecciones, la hidratación, pero no importa, ella quiere seguir y nosotros vamos a seguir siempre porque la queremos muchísimo en la familia y por lo que te digo que ella representa de ese gran cariño que le tenía y que mi papá le tenía. Yo sigo creyendo que él está cuidándola, que tiene que ver mucho que ella esté bien con que él está cuidándola todavía. Entonces pues les recomiendo que las lleven a revisiones, que les hagan sus chequeos médicos. Si es necesario que las estén trayendo cada semana, como en el caso de ella, pues hay que hacerlo, no dejarlas, porque de eso depende mucho la calidad de vida en este caso de Frida. Siempre que vemos gatitos de esta edad, pues siempre queremos que su fin sea un fin digno. Dentro del entendimiento que sea fin digno es que no esté sufriendo, que esté con sus seres queridos. Afortunadamente la terapia que ahorita nos ha permitido hacer Frida es ambulatoria, viene con nosotros, aplicamos líquidos subcutáneos, está con dieta, está con ciertos medicamentos que nos ha permitido que tenga una buena calidad de vida. Sabemos que en algún momento ya no va a responder, que va a dejar de comer, que vamos a tener que apoyarla para evitar sufrimiento, pero nos quedamos muy contentos que al tener un paciente de 21 años tenga calidad de vida y todavía le regale momentos felices a sus dueños
y que esa convivencia ha sido muy estrecha y realmente pues son experiencias bonitas en el momento de ver pacientes tan longevos. Siempre la vamos a cuidar, todos, en la familia, siempre, siempre, siempre. Y espero que viva todavía muchos años más, porque ella quiere seguir viviendo, o sea, ella está bien. Frida, te quiero mucho, Frida. Y bueno amigos, en el caso de Frida se espera que el problema de insuficiencia renal se mantenga controlada si es que le siguen dando este tipo de revisiones periódicas con el médico veterinario. Ahora, recuerden que si ustedes tienen un gato, es muy importante que lo estén llevando con el médico veterinario para que les haga sus chequeos, le haga algunos análisis y vea cómo se encuentra la salud de sus riñones. También es importante que nosotros como propietarios chequemos su alimentación y su ingesta diaria de agua para evitar que se presente este problema, o si ya lo tiene, que no avance y cause problemas de salud más graves. También el día de hoy conocimos a Candy, esta perrita que presentó esta pseudogestación, la cual, recuerden amigos, se puede evitar si es que esterilizamos a nuestras hembras a edad temprana, ya que este tipo de cambios hormonales realmente son el primer síntoma de que más adelante podrían presentar enfermedades más graves y que podrían poner en riesgo la vida de nuestra hembra, como una apiómetra o tumores en glándulas mamarias. Si realmente amamos y queremos a nuestros animales de compañía, la esterilización por mucho es una excelente opción, no solamente para evitar que vengan más perritos y más gatos al mundo, sino también para cuidar su salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.